Su propio esposo la desechó en la cima de un imperio que ella ayudó a construir, embarazada y sola bajo la lluvia. Pero una simple llamada a un hombre olvidado reactiva engranajes invisibles que atraviesan continentes. Y mientras el mundo duerme, comienza la caída brutal de quien creyó que jamás sería alcanzado. La lluvia caía con fuerza sobre el Paseo de la Reforma aquella noche de junio. Marina Cavalcanti permanecía parada en la entrada del edificio, empapada, sin creer lo que acababa de suceder. El vestido de seda azul marino, que horas antes brillaba bajo las luces del apartamento, ahora se pegaba a su cuerpo tembloroso. Su cabello castaño oscuro escurría agua, y ella no podía moverse. Las puertas de cristal del condominio de lujo se habían cerrado tras ella con un sonido que resonó como una sentencia final. Arriba, en el 32º piso, Rodrigo Alarcón levantaba una copa de vino tinto importado. A través de las enormes ventanas del tríplex, la Ciudad de México se extendía como una alfombra de luces. Él observaba aquel imperio urbano con la misma frialdad con la que acababa de expulsar a su esposa. Para él, Marina había sido una pieza decorativa más en su trayectoria implacable hacia la cima del mundo tecnológico mexicano. Ahora que ella osaba hablar de sentimientos, de futuro, de una vida que él no había planeado, se había convertido en un obstáculo más a ser removido. Marina lo recordaba todo, cada palabra, cada gesto, cada segundo de aquella conversación que había destruido su mundo. Ella había preparado una cena especial, había encendido velas, elegido la música adecuada, vestido el traje que él más le gustaba. En el bolsillo discreto del vestido llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un par de zapatitos de lana blancos, delicados, hechos a mano. Ella había imaginado ese momento tantas veces. La sorpresa en sus ojos, el abrazo apretado, las palabras de alegría. Pero no fue así. Cuando finalmente reunió el valor para decir las 3 palabras que lo cambiaban todo, «Estoy embarazada», el rostro de Rodrigo se transformó, no en alegría, no en sorpresa positiva, en ira contenida, en desprecio. Él la miró como si mirara a una extraña que acababa de invadir su casa. «¿Cómo puedes ser tan irresponsable, Marina?», fueron sus primeras palabras. «Teníamos un acuerdo. Mi carrera está en su apogeo. No es momento para esto». Y entonces vino el golpe más cruel. «¿Cómo sé que es mío?». Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Rodrigo conocía cada movimiento de ella. Sabía que apenas salía de casa, que pasaba los días pintando en su estudio particular que vivía para él. Aquellas palabras no buscaban la verdad, buscaban herirla, destruirla. Ella intentó argumentar, pero cada palabra que salía de su boca era recibida con más frialdad. Cuando finalmente él le ordenó que se fuera, Marina aún pensó que fuera un momento de ira pasajera, pero entonces apareció el guardia de seguridad, y ella entendió. Rodrigo había planeado aquello. La humillación quemaba más que el frío de la lluvia. Marina comenzó a caminar, sin rumbo, por las calles mojadas del centro de la Ciudad de México. Los coches pasaban arrojando agua a las aceras. Las luces de los escaparates parecían burlarse de ella. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que su vida se redujera a tan poco? Ella, que había sido Marina Cavalcanti, la musa de los eventos de tecnología, la mujer que todos querían fotografiar, cuya sonrisa aparecía en revistas y sitios especializados. Durante 3 años había ayudado a Rodrigo a construir su imagen pública. Estaba a su lado en cada lanzamiento, en cada premiación, en cada cena con inversores. Pero ya no conocía a aquel hombre, o quizás nunca lo había conocido de verdad. Marina recordó cuando se conocieron hace 4 años en un evento benéfico en el Museo Nacional de Arte. Ella era una joven pintora comenzando a ganar reconocimiento. Él, un emprendedor ambicioso con una startup prometedora. Rodrigo había sido encantador, atento, dijo todas las palabras correctas. En 6 meses estaban casados. En 1 año, él la había convencido de dejar de lado las exposiciones individuales para enfocarse en apoyarlo. Su arte se había convertido en un hobby. Su identidad,
una extensión de él. Y ahora allí estaba ella, descartada como si nunca hubiera importado. Marina se detuvo frente a una antigua cabina telefónica en la calle de Madero. Era raro encontrar una que aún funcionara, pero allí estaba, como un vestigio de otro tiempo. Buscó en los bolsillos del vestido empapado. Algunas monedas. Fue suficiente. Sus dedos temblaban cuando marcó el número que conocía de memoria, pero que rara vez usaba en los últimos años. Rodrigo siempre había dejado claro que no le gustaba la familia de ella. Decía que eran anticuados, provincianos, atrapados en el pasado. Marina, queriendo complacerlo, se había alejado gradualmente. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz grave y pausada contestara. «Papá», fue todo lo que Marina pudo decir antes de que las lágrimas finalmente brotaran. Intentó explicar, pero las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Del otro lado de la línea, Enrique Cavalcanti no necesitó explicaciones detalladas. El silencio que siguió no era vacío. Era el silencio de alguien procesando información, tomando decisiones, activando recursos. «Quédate donde estás, Marina. Estás a salvo ahora». 20 minutos después, un coche negro y discreto se detuvo al lado de la cabina. El conductor, un señor de mediana edad que Marina reconoció de la época en que aún visitaba la casa de sus padres, abrió la puerta trasera sin decir nada. Ella entró, y el vehículo partió silenciosamente en dirección a las lomas de Chapultepec, en la zona poniente de la Ciudad de México. La mansión de la familia Cavalcanti estaba escondida entre árboles centenarios, protegida por muros altos y seguridad discreta. Allí, Marina había crecido en un mundo diferente al que Rodrigo imaginaba. Enrique Cavalcanti esperaba en la entrada. Era un hombre de 65 años, cabello gris peinado hacia atrás, gafas de montura discreta y un traje oscuro incluso a esa hora de la noche. Sus gestos eran contenidos, pero sus ojos revelaban una preocupación profunda cuando vio a su hija empapada y destrozada. No hizo preguntas. Simplemente la envolvió en un abrazo que Marina no sabía qué necesitaba tanto. Después la condujo adentro, donde los empleados ya preparaban una habitación cálida y ropa seca. Mientras Marina tomaba un baño caliente y se ponía ropa cómoda, Enrique subió a su oficina particular. Era una sala en el 3er piso de la mansión, con vista a los jardines. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, y estanterías repletas de libros cubrían 2 lados del ambiente. Pero no era una oficina común. Allí, Enrique conducía negocios que pocos conocían. Durante 40 años, había construido una red de influencia que se extendía por sectores financieros, industriales y políticos, no solo de México, sino de diversos países de América Latina y más allá. Rodrigo Alarcón siempre lo había considerado una reliquia del pasado, un empresario tradicional, atrapado en métodos antiguos. No podría estar más equivocado. Enrique Cavalcanti era un estratega que había aprendido el arte del poder silencioso. No aparecía en portadas de revista, no daba entrevistas, no publicaba en redes sociales. Pero cuando él movía una pieza en el tablero, imperios enteros sentían el temblor. Y aquella noche, mientras su hija reposaba después del trauma, Enrique inició una secuencia de movimientos que comenzaría a desmantelar el mundo de Rodrigo Alarcón. La primera llamada fue para un antiguo colega en Zúrich, la segunda para un gestor de fondos en Nueva York, la tercera para un asesor político en la capital. Enrique no levantó la voz en ninguna de ellas. Sus instrucciones eran precisas, quirúrgicas. No habló de venganza. Habló de ajustes necesarios, de correcciones de mercado, de informaciones que necesitaban salir a la luz. Cada llamada duró menos de 5 minutos, pero cada una de ellas iniciaría una reacción en cadena que Rodrigo jamás conseguiría rastrear hasta el origen. Mientras tanto, en el apartamento del Paseo de la Reforma, Rodrigo Alarcón abría una botella de whisky escocés de 20 años. Se sentía aliviado. Marina siempre había sido bonita, agradable, útil para su imagen. Pero últimamente había empezado a hablar de sentimientos, de construir una familia, de que él trabajara menos. Cosas que no cabían en su visión del mundo,
Y aquella historia de embarazo, bueno, él no creía en eso. Probablemente era un intento desesperado de ella de mantenerlo atrapado. Rodrigo no se ataba a nadie. Él tenía otros planes, planes que involucraban la expansión internacional de su empresa, TechVision, a mercados asiáticos, planes que incluían a Olivia Méndez, la directora de marketing que venía ocupando cada vez más espacio en sus pensamientos. Olivia era diferente de Marina, ambiciosa, pragmática, alineada con su visión. En el evento de gala de la semana pasada, él había percibido la mirada de Marina cuando Olivia se acercó. Celos, inseguridad, debilidades que Rodrigo no toleraba. Marina pertenecía a un capítulo que él estaba listo para cerrar. Ahora, aquella noche lluviosa, mientras bebía solo con vista a la ciudad que juzgaba haber conquistado, Rodrigo Alarcón no imaginaba que ya era un hombre en caída libre. Marina se despertó a la mañana siguiente en una habitación que no veía hacía casi 2 años. Las cortinas gruesas mantenían la luz del sol parcialmente bloqueada, creando una penumbra acogedora. Permaneció acostada por unos minutos, intentando procesar si todo aquello había realmente sucedido. La mano fue instintivamente al vientre. Allí dentro, una vida crecía. Una vida que Rodrigo había rechazado antes, incluso de conocer. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de tristeza, eran de una ira lenta, de un dolor profundo, pero también de algo nuevo que comenzaba a despertar. Determinación. Un suave golpe en la puerta la trajo de vuelta. Era doña Celia, el ama de llaves que trabajaba con la familia hacía más de 30 años. Entró cargando una bandeja con café, pan, frutas y jugo natural. «Buenos días, Marina. Tu padre pidió que descansaras, pero preparé un desayuno abundante». La mujer de cabello gris sonrió con ternura, y Marina sintió un apretón en el corazón. ¿Cómo había extrañado tanto ese lugar, a esas personas que realmente se preocupaban por ella? «Gracias, Cilia», murmuró. El ama de llaves acomodó los cojines y abrió un poco las cortinas antes de salir discretamente. Mientras Marina tomaba café, Enrique Cavalcanti ya llevaba horas en su rutina matutina. Se había despertado a las 5 de la mañana. Había hecho su caminata de 10 kilómetros por los jardines de la propiedad. Se había duchado y ahora estaba en su oficina desde las 6:30. Delante de él, 3 pantallas de computadora mostraban gráficos financieros, noticias en tiempo real de diferentes continentes y correos electrónicos que llegaban sin parar. Pero Enrique no estaba revisando sus propias empresas en ese momento. Estaba estudiando minuciosamente TechVision, la empresa de Rodrigo Alarcón. Lo que veía allí era fascinante. Rodrigo había construido una empresa valiosa, sin duda. TechVision había desarrollado software de gestión empresarial que ganó mercado rápidamente. El joven emprendedor tenía talento para las ventas y una visión agresiva de expansión. Pero Enrique, con su experiencia de décadas, veía más allá de la fachada brillante. Veía las vulnerabilidades, las deudas disfrazadas, la dependencia de pocos clientes grandes, las asociaciones frágiles, la estructura societaria problemática y, más importante, veía la arrogancia de quien había subido demasiado rápido y creía ser invencible. Enrique hizo algunas anotaciones en un cuaderno de cuero. No usaba computadora para todo. Algunas informaciones eran demasiado sensibles para existir digitalmente. Circuló 3 nombres. El primero era de un banco suizo que mantenía la principal línea de crédito de TechVision. El segundo, de un gran cliente gubernamental que respondía por el 30% de los ingresos de la empresa. El tercero, de un fondo de inversión americano que poseía el 20% de las acciones. Enrique conocía a personas clave en cada una de esas instituciones. No eran amistades casuales. Eran relaciones construidas a lo largo de décadas, basadas en favores mutuos, en confianza, en un lenguaje silencioso que el mundo de los negocios de alto nivel comprendía. La primera llamada fue para Albert Schneider, en Ginebra. Albert y Enrique se conocían desde los años 80. Cuando trabajaron juntos,
en una compleja operación de reestructuración de deudas latinoamericanas. La conversación fue breve y en inglés. Enrique mencionó que había preocupaciones sobre la salud financiera de ciertas empresas tecnológicas mexicanas. No citó nombres, pero envió por canal seguro un informe detallado sobre TechVision. Albert era lo suficientemente experimentado para entender. Dentro de 48 horas, el banco suizo estaría reevaluando su exposición de riesgo. La segunda llamada fue aún más delicada. Carlos Montenegro era un alto funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la capital. Él y Enrique tenían una historia común que se remontaba a tiempos en que México pasaba por reformas estructurales profundas. Carlos debía su posición, en parte, al apoyo discreto que Enrique había dado en momentos cruciales de su carrera. La conversación fue en español, cordial, aparentemente sobre nada importante. Hablaron de fútbol, de familia, de planes para fin de año. Pero en medio de la conversación, Enrique mencionó casualmente que había oído rumores sobre posibles irregularidades en contratos públicos ligados a software de gestión. Nada confirmado, claro. Solo rumores que quizás merecieran una auditoría preventiva. Carlos entendió. Dentro de una semana, TechVision recibiría notificación de una revisión completa de sus contratos gubernamentales. La tercera llamada fue para Nueva York. Jonathan Miller era socio de uno de los fondos de inversión más respetados de Estados Unidos. Él y Enrique habían hecho negocios lucrativos juntos a lo largo de los años. Jonathan confiaba en el instinto de Enrique. Cuando el mexicano llamó diciendo que había señales preocupantes en una de sus participaciones en México, Jonathan prestó atención. Enrique no necesitó convencerlo de nada, solo plantó la semilla de la duda. Presentó números, tendencias, riesgos que quizás no estaban siendo adecuadamente evaluados. Jonathan prometió revisar la posición del fondo. Para un inversor institucional, revisar significaba frecuentemente reducir la exposición. Pero Enrique no se detuvo ahí. Él sabía que destruir una empresa solo financieramente no era suficiente. Era preciso destruir la reputación. Y para eso tenía contactos en la prensa, no en tabloides sensacionalistas, sino en medios respetados, periodistas de investigación que él conocía desde hacía años, personas serias que no publicarían mentiras, pero que estarían muy interesadas en investigar ciertas denuncias anónimas que llegarían a ellos en los próximos días. Denuncias sobre acoso laboral dentro de TechVision, sobre prácticas laborales cuestionables, sobre números maquillados en presentaciones para inversores. Nada que Enrique inventara, todo verdadero. Él solo garantizaría que esas informaciones, antes escondidas, llegaran a los ojos correctos. Mientras Enrique trabajaba en silencio, Marina finalmente bajó al piso principal de la mansión. Encontró a su padre en la biblioteca, rodeado de libros antiguos y algunas de las obras de arte que él coleccionaba. Enrique miró a su hija con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Siéntate, Marina, necesitamos hablar». Ella obedeció, acomodándose en un sillón de cuero. «Siento mucho todo, papá. No debería haberme alejado. No debería haber dejado que él me hiciera elegir entre ustedes y él». Enrique levantó la mano en un gesto gentil. «No hay nada que disculpar. Estás aquí ahora, tú y mi nieto». Al escuchar esas palabras, Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas nuevamente. Era la primera vez que alguien reconocía al niño como algo real, algo precioso. Su padre se acercó y le tomó la mano. «Marina, necesitas entender una cosa. Lo que pasó ayer no fue solo un rechazo personal. Fue una afrenta a nuestra familia, a tu dignidad, a la vida que llevas. Y eso no puede quedar sin respuesta». Marina miró a su padre con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». Enrique suspiró. «Por años te observé anularte por aquel hombre. Tú, que eras una artista talentosa, que tenías tu propia luz, te convertiste en solo un accesorio de él. Pero yo respeté tu elección porque parecías feliz. Ahora él mostró quién realmente es,
Y cuando un hombre ataca a mi hija de esa forma, no está solo lidiando contigo, está lidiando conmigo. Marina sintió un escalofrío. Ella conocía historias sobre su padre, sobre cómo él conducía negocios, pero siempre fueron vagas, distantes. «Papá, ¿qué vas a hacer?». Enrique sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Justicia, Marina. Voy a hacer justicia. No con violencia, no con escándalo público, sino con precisión. Rodrigo Alarcón construyó su imperio sobre bases frágiles y arrogancia. Todo lo que necesito hacer es retirar algunas piezas de sustentación y el resto se desmorona solo». Marina sintió una mezcla de alivio y miedo. Parte de ella quería ver a Rodrigo pagar por lo que había hecho. Otra parte temía las consecuencias. ¿Pero es legal? ¿Es correcto? Enrique la miró con seriedad. «Todo lo que haré está dentro de la ley. No voy a inventar crímenes ni crear mentiras. Solo voy a garantizar que la verdad sobre Rodrigo y su empresa salga a la luz, y que las personas correctas tomen las decisiones correctas basadas en esa verdad». Marina se quedó en silencio por un momento. Después preguntó, «¿Y yo? ¿Qué hago ahora?». Enrique se sentó a su lado. «Te recuperas, te cuidas a ti misma y al bebé, y vuelves a pintar. ¿Recuerdas cuando tenías exposiciones programadas, cuando las galerías se disputaban tus obras? ¿Recuerdas cuando tu arte significaba algo para ti?». Marina asintió emocionada. «Abandoné todo eso. Rodrigo decía que era una pérdida de tiempo, que yo debería enfocarme en apoyarlo». Enrique negó con la cabeza. Él tenía miedo de que brillaras más que él. Los hombres inseguros siempre intentan apagar la luz de los demás, pero ahora eres libre para encender tu luz nuevamente. En los días siguientes, Marina estableció una rutina en la casa familiar. Se despertaba temprano, hacía caminatas por el jardín, pintaba en el antiguo estudio que su padre había mandado preparar. Las pinceladas volvían naturalmente, como si sus dedos tuvieran memoria propia. Ella pintaba lo que sentía, el dolor, la ira, pero también la esperanza. Colores oscuros se mezclaban con tonos suaves. Tormentas daban lugar a amaneceres. Era terapia en forma de arte, y mientras Marina se reconectaba consigo misma, el mundo de Rodrigo comenzaba a resquebrajarse. Él aún no lo percibía. El lunes siguiente a la expulsión de Marina, Rodrigo se despertó animado. Tenía una reunión programada con inversores japoneses interesados en expandir TechVision al mercado asiático. Era el negocio que él venía persiguiendo hacía meses. Se vistió con su mejor traje, revisó la presentación, ensayó el discurso. Todo parecía perfecto, hasta que, una hora antes de la reunión, su asistente entró en la sala con una expresión preocupada. «Rodrigo, necesitamos hablar. Los japoneses cancelaron. Dijeron que surgieron cuestiones que necesitan ser resueltas antes de cualquier compromiso». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué cuestiones?». El asistente mostró la tablet. Un artículo publicado aquella mañana en un respetado sitio de noticias económicas cuestionaba la sostenibilidad del modelo de negocios de TechVision. Citaba fuentes anónimas dentro de la empresa, hablando sobre presión excesiva, alta rotación de empleados, metas imposibles. Nada ilegal, pero suficiente para levantar banderas rojas para inversores cautelosos. Rodrigo sintió la primera punzada de preocupación. «Esto es ridículo. ¿Quién filtró esto? Vamos a demandar». El asistente negó con la cabeza. «Las fuentes están protegidas y técnicamente no hay nada difamatorio. Es solo un reportaje de investigación». Pero aquello era solo el comienzo. En las horas siguientes, Rodrigo comenzó a recibir llamadas. Primero del banco suizo, pidiendo una reunión urgente para revisar los términos del crédito. Después del gobierno, notificando sobre una auditoría en los contratos públicos. Después de 2 grandes clientes, diciendo que estaban evaluando otras opciones de proveedores. Era como si, de repente, todas las certezas de su vida profesional estuvieran siendo cuestionadas simultáneamente. Y Rodrigo no conseguía entender por qué, no conseguía conectar los puntos, no imaginaba que, mientras él intentaba apagar incendios,
Un hombre que él siempre había despreciado orquestaba cada llama desde una oficina silenciosa en las lomas de Chapultepec. El martes amaneció gris en la Ciudad de México. Rodrigo Alarcón no había dormido bien. Había pasado la noche revisando contratos, analizando números, intentando entender lo que estaba sucediendo. A las 7 de la mañana, convocó una reunión de emergencia con su directiva. La sala de conferencias de TechVision, normalmente un espacio de celebración de victorias, estaba cargada de tensión. Alrededor de la mesa, 6 ejecutivos lo miraban esperando respuestas que Rodrigo no tenía. «Alguien nos está saboteando», comenzó Rodrigo, su voz más alta de lo habitual. «Esto no es coincidencia. Un artículo negativo, auditorías, bancos revisando créditos, todo al mismo tiempo. Alguien orquestó esto». Olivia Méndez, la directora de marketing que venía acercándose cada vez más a Rodrigo, se inclinó hacia adelante. «¿Pero quién? ¿Quién tendría interés en perjudicarnos? No tenemos competidores con ese nivel de influencia». Rodrigo golpeó la mano en la mesa. «Es exactamente eso lo que necesitamos descubrir. Quiero una investigación completa. Rastréenlo todo. Hablen con nuestros contactos. Alguien sabe algo». Mientras la reunión se desarrollaba en tonos cada vez más desesperados, un mensaje llegó al celular de Rodrigo. Era de su abogado personal. «Necesitamos hablar urgentemente. Venga a la oficina tan pronto como sea posible». Rodrigo sintió el estómago apretarse. «Disculpen, necesito resolver una cosa», dijo a los directores antes de salir apresuradamente. En el ascensor, miró su reflejo en el espejo. Había ojeras bajo sus ojos. El traje perfecto de repente parecía arrugado. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo? No podía recordar. En la oficina del abogado, ubicada en un edificio elegante en Polanco, Rodrigo fue recibido por el doctor Fernando Bastos, un hombre de 50 años con expresión grave. «Siéntese, Rodrigo. Tenemos un problema serio». El abogado colocó una carpeta sobre la mesa. «Usted fue notificado de una demanda de divorcio». Rodrigo casi se rió. «¿Marina? ¿Ella está pidiendo el divorcio? Perfecto. Yo iba a hacerlo de todos modos. Solo procese y resuelva rápido». El doctor Fernando negó con la cabeza lentamente. «No es tan simple. Las acusaciones son graves. Crueldad mental, abandono, infidelidad. Y hay una información adicional. Ella está embarazada». El mundo de Rodrigo se detuvo por un segundo. Embarazada. Él había pensado que Marina estaba mintiendo aquella noche, o que si fuera verdad, ella simplemente se rendiría. Nunca imaginó que ella tendría el valor de seguir adelante con eso, mucho menos de demandar el divorcio. ¿Y las acusaciones? Esto es ridículo. Yo nunca fui infiel. El doctor Fernando suspiró. «Tenemos testimonios de empleados sobre su comportamiento con la señorita Méndez, correos electrónicos, mensajes, fotos en eventos, nada concluyente, pero suficiente para crear una narrativa. En cuanto a la crueldad, expulsar a una mujer embarazada de casa en una noche de lluvia no será bien visto por ningún juez». Rodrigo sintió la ira hervir dentro de él. «Esto es una trampa. Marina nunca tendría el valor de hacer esto sola. Alguien está detrás». El abogado abrió otra página del documento. «Sí, su abogado es Carlos Durán, del bufete Cavalcanti y Asociados». Rodrigo frunció el ceño. «¿Cavalcanti? ¿El padre de ella?» El doctor Fernando confirmó. «Enrique Cavalcanti es uno de los socios fundadores del bufete, aunque esté oficialmente jubilado. Pero sí, es la empresa de la familia». Rodrigo se rió, pero era una risa amarga. «Entonces ese es eso. El viejo decidió defender a su hijita. ¿Cree que puede intimidarme con demandas? Yo tengo los mejores abogados de la Ciudad de México». Pero incluso mientras decía eso, Rodrigo sentía una punzada de duda. Él siempre había menospreciado a Enrique Cavalcanti, el empresario tradicional, discreto, que evitaba los focos. Rodrigo lo veía como alguien atrapado en el pasado, irrelevante para el mundo moderno de los negocios. Pero ¿y si estaba equivocado? ¿Y si el viejo tuviera más poder de lo que aparentaba? No.
Rodrigo apartó ese pensamiento. Estaba solo paranoico por el estrés. Las coincidencias sucedían. Las crisis empresariales eran normales. Él superaría todo eso, como siempre superó los obstáculos. Mientras Rodrigo intentaba convencerse de que tenía el control de la situación, en una torre comercial en el corazón del Paseo de la Reforma, 3 ejecutivos de un gran fondo de inversión mexicano realizaban una videoconferencia con Jonathan Miller, de Nueva York. Jonathan fue directo. Estamos preocupados por TechVision. Los números no cuadran como deberían. La dependencia de contratos gubernamentales es muy alta. Y ahora con esas auditorías, el riesgo aumentó significativamente. Recomiendo reducir nuestra posición. Uno de los ejecutivos mexicanos argumentó. Pero si vendemos ahora, vamos a presionar aún más el precio de las acciones. Jonathan fue inflexible. Exactamente por eso necesitamos vender ahora, mientras aún hay liquidez. Si esperamos, puede ser demasiado tarde. La decisión fue tomada. Durante las próximas 48 horas, el fondo vendería discretamente sus acciones de TechVision. No todo de una vez, para no causar pánico inmediato, pero lo suficiente para señalar al mercado que los inversores inteligentes estaban saliendo. Y cuando los inversores institucionales comienzan a salir, otros siguen. Es el efecto manada. Lo que parecía ser una empresa sólida, de repente se vuelve tóxica, y la caída, cuando comienza, es rápida. Marina no sabía de todos esos detalles. Su padre la mantenía protegida de la operación que conducía. Pero ella sabía que algo estaba sucediendo. Lo veía en las noticias económicas, en los sitios especializados. TechVision estaba bajo escrutinio. Rodrigo estaba siendo cuestionado. Parte de ella sentía una satisfacción sombría. Otra parte sentía algo más complejo. No era exactamente pena, pero quizás un luto por lo que podría haber sido. Ella realmente había amado a aquel hombre, o al menos la versión de él que había conocido al principio. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, Marina recibió la visita de Clara, su mejor amiga de la época de la Facultad de Artes. Las dos se habían alejado en los últimos años, especialmente después de que Rodrigo comenzara a controlar cada aspecto de la vida de Marina. Pero Clara, al saber por fuentes comunes que Marina estaba de vuelta en casa de sus padres, apareció sin avisar. «Marina, Dios mío, supe de todo. ¿Cómo estás?» Las dos se abrazaron fuerte, y Marina percibió cuánto había extrañado las amistades verdaderas. Clara era una mujer alta, de cabello rizado y espíritu libre. Ella había continuado su carrera artística y ahora tenía un estudio propio en Roma Norte. Mientras tomaban té, Marina contó todo. Cada detalle de aquella noche horrible, del rechazo, del embarazo. Clara le tomó la mano con fuerza. «Hiciste lo correcto, saliendo de allí. Ese hombre es un monstruo». Marina negó con la cabeza. «No es un monstruo, Clara. Es solo alguien que nunca aprendió que las personas no son objetos desechables. Pero yo también tengo culpa. Dejé que él me transformara en algo que no era». Clara miró los cuadros recientes de Marina esparcidos por el estudio. «Pero estás volviendo. Mira esto, Marina. Estas pinturas son increíbles. Tienen vida, emoción. Son mucho mejores que esas cosas tan correctas que hacías para complacer a las galerías elegantes». Marina sonrió por primera vez en días. «¿Tú crees, sinceramente?» Clara asintió con entusiasmo. «Estoy segura. Y te diré más. Estoy organizando una exposición colectiva en mi estudio el próximo mes. Quiero que participes. 3 artistas. Tema libre. Noche de apertura con prensa y coleccionistas». Marina dudó. «No sé si estoy lista». Clara la interrumpió. «Lo estás. Confía en mí». Mientras Marina consideraba la posibilidad de volver al mundo del arte, Rodrigo enfrentaba otra reunión difícil, esta vez con representantes del Banco Suizo. A través de videoconferencia, 2 ejecutivos de Ginebra, liderados por Albert Schneider, explicaban fríamente que estaban reevaluando la línea de crédito de TechVision. «Señor Alarcón, entendemos que su empresa atraviesa un momento de escrutinio público. Esto aumenta nuestro riesgo. Necesitamos garantías adicionales o reducción de la exposición».
Rodrigo intentó argumentar, presentar números, hacer promesas, pero los suizos eran intransigentes. La decisión ya estaba tomada. El crédito sería reducido en 40%. 40%. Rodrigo hizo rápidos cálculos mentales. Esto significaba problemas serios de efectivo. Significaba retrasar pagos a proveedores. Significaba quizás incluso despedir empleados. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? Una semana atrás todo estaba perfecto. Ahora era como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Después de que la videoconferencia terminó, Rodrigo se quedó solo en su sala. Miró por la ventana hacia el Paseo de la Reforma allá abajo. Tantas veces se había sentido en la cima del mundo en aquella oficina. Ahora se sentía vulnerable. Su celular sonó. Era Olivia. «Necesito verte. Urgente. ¿Puede ser en tu apartamento?» Rodrigo dudó por un segundo, pero accedió. Una hora después, Olivia llegaba al triplex. Estaba visiblemente nerviosa. «Rodrigo, necesitamos hablar sobre nosotros». Él frunció el ceño. «¿Nosotros?» Olivia suspiró. «Todos en la empresa están hablando. Dicen que tu exesposa te está demandando por infidelidad y que yo soy la otra. Esto está perjudicando mi reputación». Rodrigo sintió ira. «No hay nosotros, Olivia. Éramos solo amigos». Olivia lo miró con incredulidad. «¿Amigos? Rodrigo, tú coqueteabas abiertamente conmigo, me invitabas a cenas privadas, mandabas mensajes sugestivos». Él se puso a la defensiva. «Yo estaba casado. Nunca hubo nada físico entre nosotros». Olivia se cruzó de brazos. «Pero había intención, y ahora estoy siendo arrastrada a tu escándalo conyugal». Rodrigo percibió que estaba perdiendo otro apoyo. Olivia siempre había sido alguien en quien él pensaba poder confiar profesionalmente, quizás incluso románticamente en el futuro. Pero ahora veía miedo y distanciamiento en sus ojos. Ella se estaba protegiendo. Y cuando ella salió del apartamento media hora después, con un frío pero educado «hasta luego», Rodrigo entendió que se estaba quedando solo. Aquella noche, por primera vez en años, Rodrigo sintió algo que nunca pensó que sentiría. Miedo. No el miedo saludable que impulsa, sino el miedo paralizante de quien percibe que perdió el control. Se sirvió una dosis generosa de whisky y se sentó en el sofá de cuero. El apartamento estaba demasiado silencioso. Cuando Marina vivía allí, siempre había música suave. Olor a comida siendo preparada, vida. Ahora era solo un espacio vacío y frío. Miró una foto enmarcada en las estantería. Era de él y Marina el día de su boda, 4 años atrás. Ella sonreía radiante. Él parecía confiado, invencible. ¿Dónde se había perdido aquella pareja? ¿O nunca habían sido reales? Rodrigo negó con la cabeza, apartando pensamientos sentimentales. Esto era debilidad. Marina había tomado su decisión al demandar el divorcio. Él tomaría la suya luchando para recuperar el control de su empresa y de su vida. Pero incluso mientras tomaba esa decisión, ignoraba que a cada hora que pasaba, más piezas eran retiradas de su tablero, y que el hombre que él más había subestimado en la vida estaba apenas comenzando su estrategia de deconstrucción completa. 2 semanas después de que Marina fuera expulsada, la tormenta que Enrique Cavalcanti había orquestado alcanzó su intensidad máxima. En la mañana de un jueves, las acciones de TechVision se desplomaron 28% en la apertura del mercado. Fue una caída brutal, el tipo de colapso que hace que los inversores entren en pánico y los periodistas económicos escriban artículos sobre el fin de una era. El detonante inmediato fue la noticia de que 3 grandes clientes corporativos habían rescindido sus contratos, citando preocupaciones con la continuidad operacional de la empresa. Rodrigo estaba en su sala cuando recibió la llamada del presidente del Consejo de Administración. «Necesitamos una reunión de emergencia. Los accionistas están desesperados». La voz del otro lado temblaba. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuánto tiempo tengo?» La respuesta fue seca. 2 horas. Venga preparado para explicar cómo vamos a revertir esto». Rodrigo colgó y miró las pantallas de la computadora.
números rojos por todas partes, su patrimonio personal, que él había calculado en casi 100 millones de pesos 3 semanas atrás, se había encogido a la mitad. Y seguía cayendo. La reunión fue una tortura. En una sala de conferencias repleta de rostros serios, Rodrigo intentó presentar un plan de recuperación. Cortaría costos, renegociaría deudas, buscaría nuevos inversores. Pero cada propuesta era recibida con escepticismo. Uno de los consejeros, un banquero veterano, fue directo. Rodrigo, usted perdió la confianza del mercado. No es una cuestión de números ahora. Es una cuestión de credibilidad. Y su credibilidad está destruida. Otro consejero complementó. Hay rumores sobre su vida personal. Divorcio contencioso, esposa embarazada expulsada de casa. Eso no ayuda a la imagen de la empresa. Rodrigo explotó. Mi vida personal no tiene nada que ver con la empresa. Esto es una distracción. Lo que importa son los resultados. El silencio que siguió fue vergonzoso. Finalmente, el presidente del consejo habló con cautela. Rodrigo, creo que usted necesita considerar la posibilidad de apartarse temporalmente, dejar que otra persona asuma la dirección mientras las cosas se calman. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Apartarme? ¿De mi propia empresa? Yo creé esto, yo construí todo desde cero. El presidente asintió. Y por eso mismo usted debe proteger lo que construyó. A veces el fundador necesita dar un paso atrás por el bien de la empresa. Pero Rodrigo no estaba listo para aceptar eso. Se negó categóricamente. No voy a salir, esto es mío. Yo voy a arreglar esto. La reunión terminó sin consenso, pero Rodrigo sabía que estaba perdiendo apoyo, incluso dentro del consejo que él había ayudado a formar. Cuando regresó a su oficina, encontró 2 correos electrónicos perturbadores. El primero era de una revista de negocios solicitando una entrevista sobre acusaciones de ambiente de trabajo tóxico en TechVision. El segundo era de un bufete de abogados representando a 3 extrabajadoras que alegaban acoso moral y discriminación. Estaban preparando una acción colectiva. Rodrigo no conseguía entender cómo todo se desmoronaba al mismo tiempo. Era como si cada aspecto de su vida, profesional y personal, estuviera bajo ataque coordinado. Y de cierta forma lo estaba, aunque él aún no hubiera conectado todos los puntos. No conseguía imaginar que cada llamada telefónica, cada artículo, cada demanda, cada decisión de inversores era parte de una coreografía cuidadosamente planeada por un hombre que él había considerado insignificante. Mientras tanto, en la casa de las Lomas de Chapultepec, Marina vivía una realidad completamente diferente. Su barriga comenzaba a estar ligeramente redondeada, y ella había tenido su primera consulta con una obstetra recomendada por su padre. Todo está perfecto, Marina. Tu bebé se está desarrollando muy bien, le había dicho la médica con una sonrisa cálida. Marina sostuvo la imagen de la ecografía con emoción. Allí estaba su hijo, pequeño, pero real. Una vida que dependía de ella. Una vida que ella protegería de todo y de todos. Clara visitaba a Marina casi diariamente ahora. Las dos pasaban horas en el estudio, pintando, conversando, planeando la exposición. Marina producía a un ritmo que ella misma no sabía ser capaz. Era como si años de creatividad reprimida finalmente encontraran salida. Cada pincelada era una liberación. Cada lienzo concluido, una afirmación de que ella existía independientemente de Rodrigo. Clara observaba admirada. Estás creando tu mejor obra, Marina. Esto aquí va a causar impacto, estoy segura. La exposición estaba programada para dentro de 10 días. Clara había organizado todo con precisión. Se enviaron invitaciones a coleccionistas, críticos de arte, periodistas culturales. El título elegido fue Sugerencia de Marina. Renacimiento. Era literal y simbólico. Un renacimiento de ella como artista, como mujer, como persona. Y sin que ella lo supiera, Enrique estaba usando sus contactos para garantizar que la prensa adecuada asistiera. No a través de favores obvios, sino de sugerencias discretas a editores de cultura que respetaban su juicio. Una tarde, Marina estaba en el jardín
cuando Enrique se unió a ella. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» Él asintió. «Siempre». Marina dudó antes de continuar. «¿Qué hiciste exactamente? Con Rodrigo, quiero decir. Sé que algo está pasando. Lo veo en las noticias. Su empresa está en crisis». Enrique se quedó en silencio por un momento. Después respondió con cuidado. «Yo solo garantice que informaciones verdaderas llegaran a las personas correctas. Que decisiones que deberían haberse tomado hace tiempo fueran finalmente tomadas». Rodrigo siempre fue descuidado, arrogante. Él construyó sobre arena, no sobre roca. Todo lo que hice fue revelar la fragilidad de la fundación. Marina procesó aquello. «Entonces no destruiste su empresa. ¿Solo revelaste lo que ya estaba allí?» Enrique asintió. «Exactamente. Empresas bien administradas, con fundamentos sólidos, sobreviven al escrutinio. TechVision siempre estuvo al borde del colapso. Rodrigo solo lo disfrazaba bien». Marina miró a su padre con una mezcla de admiración e inquietud. «Eres aterrador cuando quieres, ¿no sabías?» Enrique sonrió ligeramente. «Poder sin sabiduría es tiranía. Sabiduría sin poder es impotencia. Aprendí a lo largo de décadas a usar ambos con precisión, y solo los uso cuando algo realmente importante está en juego. Tú y mi nieto son importantes». Aquella misma noche, Rodrigo recibió otra noticia devastadora. Su contador llamó en pánico. «Rodrigo, tenemos un problema enorme. El Servicio de Administración Tributaria inició una auditoría completa de sus finanzas personales y de la empresa». Rodrigo sintió que el mundo giraba. «¿Auditoría? ¿Por qué?». El contador explicó. «Parece que hubo denuncias anónimas sobre posibles irregularidades fiscales. Nada que yo crea que resultará en proceso criminal, pero va a exponer todas sus estrategias de planificación tributaria. Y algunas de ellas, bueno, están en la línea gris de la legalidad». Rodrigo colgó y se sirvió otro whisky. Era su tercera botella aquella semana. El alcohol lo ayudaba a dormir, pero el despertar era cada vez más doloroso. Miró alrededor del apartamento lujoso. Todo aquello, todo el éxito que había construido se le estaba escurriendo entre los dedos, y por primera vez se permitió considerar una posibilidad que antes parecería absurda. ¿Y si alguien realmente estuviera orquestando todo esto? ¿Y si no fuera coincidencia? Tomó el portátil y comenzó a investigar. Enrique Cavalcanti. ¿Quién era realmente aquel hombre al que siempre había tratado? ¿Con desdén? Las primeras páginas de Google mostraban poco. Algunas menciones en artículos antiguos sobre fusiones y adquisiciones. Una foto de décadas atrás en una ceremonia de premiación empresarial. Nada sustancial. Pero entonces, Rodrigo encontró un artículo académico sobre estrategia empresarial en América Latina. Una de las referencias citaba a Enrique como uno de los arquitectos silenciosos de la reestructuración económica mexicana en los años 90. El artículo lo describía como uno de los más influyentes operadores en los bastidores del poder económico del país. Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda. Operador en los bastidores. Él siempre había pensado que el poder era algo visible, ostentoso. Portadas de revista, entrevistas, seguidores en redes sociales. Pero ¿y si el verdadero poder fuera invisible? ¿Y si los hombres más poderosos fueran aquellos de quienes nadie hablaba, que no aparecían en listas de multimillonarios, que movían piezas sin nunca revelar su mano? ¿Y si Enrique Cavalcanti fuera exactamente ese tipo de hombre? Rodrigo intentó apartar el pensamiento. Estaba siendo paranoico, pero la semilla de la duda había sido plantada. Al día siguiente, Rodrigo hizo algo desesperado. Contrató a un investigador privado para descubrir todo sobre Enrique Cavalcanti. El investigador era caro, especializado en inteligencia corporativa. «Voy a necesitar tiempo», dijo. «Ese tipo de persona deja pocos rastros, pero voy a descubrir lo que pueda». Rodrigo no tenía tiempo, pero no tenía elección. Necesitaba entender contra qué estaba luchando, o contra quién. Mientras tanto, la fecha de la exposición de Marina se acercaba. Ella finalizó 15 pinturas para el evento. Cada una contaba una historia. Había una serie llamada Tormenta
que retrataba figuras femeninas en medio de vientos y lluvias torrenciales. Otra serie, Luz Nueva, mostraba las mismas figuras emergiendo de tinieblas hacia amaneceres luminosos. Y la pieza central, que Marina había guardado, para el final, era una pintura grande de casi 2 metros de altura. Mostraba a una mujer sosteniendo delicadamente una pequeña mano infantil mientras miraban juntas hacia un horizonte dorado. Era intensa, emocional, técnicamente impecable. Clara se emocionó cuando la vio. «Marina, esto es una obra maestra. En serio, esto va a ser la estrella de la exposición». Marina sonrió, exhausta pero satisfecha. Había derramado su alma en aquellos lienzos, y por primera vez en años sentía que había creado algo verdadero, algo que venía de un lugar auténtico dentro de ella. No era arte para impresionar a críticos o complacer a un marido controlador. Era arte porque ella necesitaba crear, porque tenía algo que decir. La noche antes de la apertura de la exposición, Marina apenas consiguió dormir. Estaba ansiosa, pero era una ansiedad diferente a la que había sentido en las últimas semanas. Era la expectativa de quien está a punto de compartir algo importante con el mundo. Enrique apareció en su habitación con una pequeña caja envuelta. «Abre», dijo él. Marina desenvolvió cuidadosamente. Dentro había un collar delicado con un colgante en forma de pincel. «Perteneció a tu madre. Ella era pintora también, ¿te acuerdas? Lo usaba siempre que inauguraba exposiciones». Marina sintió lágrimas en los ojos. Su madre había fallecido cuando ella tenía solo 12 años, pero los recuerdos eran vívidos. «Gracias, papá», susurró ella. Enrique abrazó a su hija. «Mañana vas a mostrar al mundo quién realmente eres, y voy a estar allí en primera fila orgulloso de ti». Marina sostuvo el collar como si fuera la cosa más preciosa del universo, y en aquel momento percibió algo fundamental. Ella no necesitaba a Rodrigo para sentirse completa, no necesitaba validación externa para tener valor. Ella tenía a su padre, su arte, su bebé en camino y a sí misma. Y eso era más que suficiente. La noche de la inauguración llegó con un clima agradable de primavera en la Ciudad de México. El estudio de Clara en Roma Norte estaba transformado. Luces estratégicamente posicionadas iluminaban las pinturas de 3 artistas, pero era la sección de Marina la que dominaba el espacio principal. Sus 15 lienzos creaban una narrativa visual poderosa que hacía que los primeros invitados se detuvieran y contemplaran en silencio. Clara había organizado todo con perfección. Había vino, música suave, un catálogo impreso con textos críticos sobre cada artista. Marina llegó a las 7 de la noche acompañada de Enrique. Llevaba un vestido simple pero elegante en tono tierra que disimulaba sutilmente su embarazo aún inicial. El collar de su madre brillaba contra su piel. Estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente, pero había determinación en sus ojos. Clara la abrazó fuerte. «Está todo perfecto. La gente va a amar. Confía en mí». Y Marina confió, porque no tenía nada más que perder, solo todo que ganar. Los primeros invitados fueron llegando. Artistas locales, estudiantes de artes, algunos coleccionistas que Clara conocía, pero entonces comenzaron a aparecer rostros que Marina reconocía de revistas y periódicos, críticos de arte importantes, editores de cuadernos culturales, un curador del Museo de Arte Moderno. Clara susurró al oído de Marina. «No sé cómo, pero conseguimos atraer a los grandes nombres». Marina miró a su padre, que observaba todo desde un rincón discreto con una leve sonrisa. Ella entendió. Enrique había usado su red de contactos una vez más, pero esta vez para ayudarla a brillar. Un crítico renombrado, Pablo Méndez, se detuvo delante de la pintura central. Estudió la obra por largos minutos antes de acercarse a Marina. «¿Usted es la artista?» Marina asintió, intentando controlar el nerviosismo. Él la miró con interés genuino. «¿Cuántos años lleva pintando?» Marina respiró hondo. «Desde niña, pero paré por un tiempo. Estas obras son de mi regreso». Pablo asintió pensativamente.
Eso explica la intensidad. Hay una urgencia emocional aquí que rara vez veo en artistas contemporáneos. Usted no está intentando complacer a nadie. Está solo expresándose. Eso es raro y precioso. A lo largo de la noche, otras conversaciones similares sucedieron. Personas se acercaban a Marina, hacían preguntas, elogiaban, discutían las técnicas y los temas. Marina descubrió que conseguía hablar sobre su arte con pasión y claridad. No necesitaba fingir o actuar, solo ser honesta. Una de las pinturas de la serie Tormenta fue vendida en la primera hora, después otra. Clara apenas conseguía contener la animación. Marina, estás vendiendo, y no son ventas baratas, son coleccionistas serios. Marina sintió una ola de emoción. No era por el dinero. Era por ser reconocida por lo que ella había creado, por su talento, por su valor como artista. Enrique observaba todo con satisfacción discreta. No era hombre de demostraciones emotivas, pero el brillo en sus ojos revelaba orgullo profundo. En determinado momento, Pablo Méndez se acercó a él. «¿Es usted familiar de la artista?», Enrique confirmó. «Soy su padre». Pablo extendió la mano. «Felicidades. Su hija tiene un talento excepcional. Voy a escribir sobre esta exposición en mi columna». Enrique estrechó la mano con firmeza. «Agradezco, pero estoy seguro de que ella conquistó ese reconocimiento por mérito propio». Pablo sonrió. «Sin duda, el arte no miente, o es genuino o no es nada, y el trabajo de ella es profundamente genuino». Mientras Marina vivía una noche de renacimiento artístico, Rodrigo experimentaba lo opuesto. Él estaba en su apartamento, solo, observando las noticias económicas. TechVision continuaba en caída libre. Aquella tarde, el Consejo de Administración había votado. Por 5 votos a 2, decidieron apartarlo temporalmente de la posición de CEO. Un director financiero asumiría interinamente mientras buscaban un ejecutivo externo para liderar la recuperación. Rodrigo había luchado, gritado, amenazado con demandar, pero al final no tuvo elección. O aceptaba el apartamiento temporal o sería destituido permanentemente. La humillación era insoportable. Rodrigo había construido aquella empresa desde cero. Cada línea de código inicial, cada presentación para inversores, cada contrato cerrado. Todo había sido hecho por él, y ahora estaba siendo apartado como si fuera un problema a ser resuelto. Se sirvió más whisky, pero esta vez ni el alcohol atenuaba el dolor. El apartamento estaba oscuro. Él no tenía energía ni para encender las luces. Se sentó en el suelo, apoyado en el sofá, y por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Alarcón lloró. No era llanto de ira o frustración, era llanto de derrota, de percepción de que había perdido el control completo de su vida. Y en medio de aquel llanto, un recuerdo surgió. Marina, meses atrás, intentando conversar con él sobre sentimientos, sobre construir una vida juntos, sobre desacelerar. Él la había ignorado completamente. Le había dicho que ella no entendía el mundo de los negocios, que era ingenua, que debería solo apoyarlo callada. Y ella había obedecido, hasta no aguantar más. ¿Será que si él hubiera escuchado, todo sería diferente? Rodrigo apartó el pensamiento. Era demasiado tarde para especulaciones. El investigador que Rodrigo había contratado finalmente entregó un informe preliminar. Era un documento de 20 páginas que Rodrigo leyó con creciente aprensión. Enrique Cavalcanti no era solo un empresario tradicional. Era uno de los hombres más influyentes de México, pero operaba en las sombras. Tenía participaciones discretas en decenas de empresas, contactos en todos los niveles de gobierno, relaciones con líderes empresariales de diversos países. Era consejero no oficial de instituciones financieras internacionales. Tenía la confianza de personas que movían miles de millones con una palabra. El informe también revelaba algo perturbador. En las últimas 3 semanas, empresas ligadas a Enrique habían aumentado discretamente participaciones en sectores estratégicos, y algunas de esas participaciones coincidían con proveedores y socios de TechVision. Rodrigo
sintió que el estómago se le revolvía. Era coordinado. Todo era coordinado. No eran coincidencias, no era mala suerte, no era el mercado reaccionando naturalmente. Era Enrique Cavalcanti, metódicamente, silenciosamente, desmantelando el imperio de Rodrigo pieza por pieza. Y Rodrigo no tenía cómo probar nada. Todo era legal, técnico, dentro de las reglas, pero el efecto era devastador. Rodrigo tomó el teléfono. Dudó por largos minutos antes de finalmente marcar. Marina contestó después de algunos tonos. Su voz tenía una cualidad diferente, más firme, más confiada. ¿Aló? Rodrigo casi colgó, pero se forzó a hablar. Marina, soy yo. Silencio del otro lado. Después, fríamente. ¿Qué quieres, Rodrigo? Él no sabía exactamente qué decir. Necesito hablar contigo y con tu padre. Marina se rió, pero era una risa sin humor. ¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora que tu empresa se está desmoronando, ahora que estás solo? Rodrigo tragó el orgullo. Por favor, sé que cometí errores. Solo necesito entender lo que está pasando. Marina se quedó en silencio por un momento. Después respondió con una voz que Rodrigo no reconocía. Lo que está pasando es que las consecuencias existen, Rodrigo. Me trataste como basura, me expulsaste embarazada en la lluvia, cuestionaste la paternidad de tu propio hijo, ¿y pensaste que no habría repercusiones? Rodrigo intentó argumentar. Yo estaba enojado, no pensé bien, puedo compensar. Podemos hablar de esto como adultos. Marina lo interrumpió. No hay conversación, Rodrigo. Hay un proceso de divorcio en curso. Mis abogados se encargan de eso. Y en cuanto al resto, bueno, quizás deberías reflexionar sobre cómo construiste tu imperio. ¿A costa de cuántas personas? ¿Cuántas vidas pisoteaste? La llamada terminó allí. Marina colgó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, sintiéndose más perdido que nunca. Ella había cambiado. La Marina sumisa, complaciente, que él había conocido, ya no existía. En su lugar había una mujer con carácter, con voz propia, y extrañamente, Rodrigo sintió algo que no esperaba. Respeto, quizás incluso arrepentimiento, pero eran sentimientos demasiado tardíos, demasiado inútiles. De vuelta al estudio, Marina guardó el teléfono, con manos temblando ligeramente. Enrique se acercó. ¿Él llamó? Marina asintió. Quería conversar. Dice que cometió errores. Enrique le puso la mano en el hombro a su hija. ¿Y tú qué respondiste? Marina miró a su padre. Que las consecuencias existen, que él cosecha lo que sembró. Enrique asintió. Muy bien. Nunca olvides tu valor, Marina. Hombres como Rodrigo solo respetan la fuerza. Y tú, finalmente, encontraste la tuya. La exposición continuó por 2 horas más. Al final de la noche, Marina había vendido 8 de las 15 pinturas. Los críticos prometieron artículos elogiosos. Los coleccionistas dejaron tarjetas pidiendo ser informados sobre trabajos futuros. Clara estaba radiante. Marina, estás de vuelta. No, estás mejor que nunca. Marina abrazó a su amiga con gratitud. Gracias por creer en mí cuando yo misma no creía. Clara sonrió. Siempre supe que eras especial. Solo necesitabas recordarlo. Cuando Marina y Enrique regresaron a casa aquella noche, ella se sintió diferente. No era solo el éxito de la exposición, era un cambio interno, profundo. Ella percibió que había sobrevivido a lo que parecía ser el fin de todo. Había sido rechazada, humillada, echada de su propia vida. Y aún así, se había levantado. Había creado arte, reconectado consigo misma, encontrado una fuerza que no sabía poseer. El bebé dentro de ella pateó por primera vez. Marina puso la mano en el vientre y sonrió. «Vamos a estar bien», susurró. «Lo prometo». Enrique observaba a su hija con satisfacción. Su parte estaba casi completa. Rodrigo estaba destruido profesional y personalmente. Marina se estaba recuperando y floreciendo. La justicia, al menos como Enrique la entendía, estaba siendo hecha, no a través de violencia o ilegalidad, sino a través de precisión quirúrgica. Cada acción había sido calculada,
cada movimiento medido, y ahora faltaba solo el movimiento final. El mensaje que dejaría claro para Rodrigo y para cualquiera que intentara algo similar en el futuro. Meterse con su familia tenía un precio, y él se aseguraría de que ese precio fuera recordado. Una semana después de la exposición de Marina, Rodrigo recibió una carta. No era electrónica, sino física, entregada por mensajero en un sobre de papel grueso, sin remitente identificado. Dentro, una única tarjeta con una dirección en las lomas de Chapultepec y una hora marcada para el día siguiente. Nada más, ninguna explicación, ninguna firma. Pero Rodrigo sabía, era Enrique Cavalcanti, la invitación que él había pedido, pero de una forma que dejaba claro quién controlaba la situación. Rodrigo pasó la noche sin dormir. Parte de él quería ignorar la invitación, mantener algún resquicio de orgullo. Otra parte sabía que necesitaba entender. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que había destruido su vida y preguntar por qué. A la mañana siguiente se puso un traje que antes usaba en reuniones importantes. Ahora parecía solo una armadura frágil. Condujo él mismo hasta las lomas de Chapultepec. No quería testigos ni chofer. Era un viaje que necesitaba hacer solo. La propiedad de los Cavalcanti era impresionante de un modo que Rodrigo no esperaba. No era ostentación moderna, sino solidez antigua. Muros altos cubiertos de hiedra, portones de hierro trabajado, una avenida de árboles centenarios llevando hasta la mansión. Rodrigo fue recibido por el mismo chofer que había buscado a Marina aquella noche lluviosa semanas atrás. El hombre lo condujo en silencio hasta la oficina de Enrique, en el tercer piso. Enrique estaba de pie delante de las ventanas, observando los jardines. Se volvió cuando Rodrigo entró. Los dos hombres se encararon por largos segundos. Enrique gesticuló hacia un sillón. «Siéntese, por favor». Rodrigo obedeció, pero mantuvo la postura, rígida. Enrique se acomodó detrás de su mesa de caoba. «Imagino que tiene muchas preguntas», comenzó el mayor. Rodrigo intentó mantener la voz firme. «Fue usted, todo, la caída de las acciones, la pérdida de contratos, los bancos, la prensa, todo fue orquestado por usted». Enrique no negó, solo asintió con calma. «Sí». Rodrigo sintió la ira hervir. «¿Por qué?» «Porque su hija y yo terminamos. Los matrimonios terminan. Eso no le daba derecho a destruir mi vida». Enrique lo interrumpió con voz baja pero cortante. «No fue porque el matrimonio terminó. Fue por la forma en que usted trató a mi hija». Rodrigo intentó argumentar. «Yo estaba enojado, dije cosas que no debería, pero ella está bien ahora, está hasta vendiendo pinturas, viviendo aquí cómodamente. ¿Qué diferencia hace?» Enrique se inclinó hacia adelante. «¿Qué diferencia hace? Usted expulsó a una mujer embarazada de casa, en medio de la noche, en la lluvia, sin dinero, sin destino. Cuestionó la paternidad de su propio hijo. La humilló públicamente a través de su relación inapropiada con su subordinada. ¿Y cree que eso no merece consecuencias?» Rodrigo se puso a la defensiva. «Consecuencias dentro de la ley, quizás. Un divorcio caro, pensión, alimenticia. ¿Pero destruir mi empresa? Eso es venganza, no justicia». Enrique se recostó en la silla. «Déjeme explicarle algo sobre justicia, Rodrigo. Por 40 años, construí una reputación basada en una regla simple. No me meto en negocios de otros sin razón. No uso el poder por capricho. Pero cuando alguien ataca a mi familia, cuando alguien perjudica a personas que amo, yo respondo. Y respondo de forma que la lección sea aprendida no solo por el agresor, sino por todos los que puedan considerar algo similar en el futuro». Rodrigo sintió un frío recorrer su espalda. «¿Entonces esto fue una demostración? ¿Un ejemplo?» Enrique asintió. «Si prefiere verlo así». Pero Rodrigo no estaba listo para aceptar la derrota completa. Aún tenía preguntas. «¿Cómo? ¿Cómo hizo todo esto sin dejar rastros?» Enrique se permitió una leve sonrisa. «Relaciones, Rodrigo, algo que usted nunca valoró de verdad. Por décadas construí una red de confianza, ayudé a personas en momentos cruciales,
hice negocios honestos, gané respeto. Cuando necesito algo, no necesito amenazar o sobornar. Solo presento hechos y dejo que personas inteligentes tomen decisiones inteligentes. Su banco suizo no cortó el crédito porque yo lo ordené. Lo cortó porque los números realmente justificaban preocupación. Yo solo garanticé que ellos miraran con atención. Rodrigo comenzó a entender la magnitud de lo que enfrentaba. No era un enemigo que usaba la fuerza bruta, sino alguien que manipulaba la realidad de forma tan sutil que parecía natural. «Y usted nunca será atrapado», dijo Rodrigo, más como constatación que acusación. Enrique asintió. «Porque no hice nada ilegal, no falsifiqué documentos, no inventé escándalos, no compré testimonios, solo aceleré procesos que ya estaban en curso. Su empresa tenía problemas estructurales. Yo solo garanticé que ellos salieran a la luz más rápido». Rodrigo sabía que era verdad. TechVision siempre había operado al límite. Él solo había sido bueno en esconder las grietas. Enrique continuó. «Pero hay algo que usted necesita entender. Esto no fue solo sobre castigo, fue sobre enseñar. Usted construyó un imperio basado en arrogancia y falta de respeto. Pisoteó a personas porque podía. Trató a empleados como piezas desechables. Trató a Marina como accesorio decorativo. Creyó que el poder era solo sobre dinero e influencia visible. Pero el verdadero poder es sobre responsabilidad. Es sobre usar su posición para proteger, no para destruir. Es sobre construir algo que sustenta, no algo que se desmorona en la primera tormenta». Rodrigo sintió algo romperse dentro de él. No era solo ira o frustración. Era la percepción de que había desperdiciado años construyendo algo hueco. Miró a Enrique y por primera vez vio no a un enemigo, sino un espejo mostrando todo lo que él podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. «¿Y Marina?», preguntó Rodrigo con voz casi inaudible. «¿Cómo está de verdad?». Enrique suavizó la expresión. «Se está recuperando». Volvió a pintar. «Tiene un talento real que usted nunca valoró. Y está embarazada de un hijo que ella ya ama incondicionalmente, incluso si usted no quiere reconocerlo». Rodrigo cerró los ojos. La culpa era un peso físico en su pecho. «¿Puedo verla?». Enrique se quedó en silencio por un momento. Después, sorprendentemente, accedió. «Si ella quiere verle, sí, pero bajo mis condiciones. Nada de manipulación, nada de intentos de reconquistarla. Solo una conversación honesta». Rodrigo asintió. «Yo acepto. Necesito pedir disculpas, de verdad». Enrique estudió el rostro más joven. «Voy a preguntarle a ella, pero no prometo nada. Usted destruyó la confianza de ella. Eso no se reconstruye con un pedido de disculpas». Enrique llamó a Marina por teléfono. Ella estaba en su estudio. Cuando él explicó que Rodrigo estaba allí y quería conversar, el silencio del otro lado fue largo. Finalmente ella respondió. «Está bien, pero con usted presente, y solo por unos minutos». Enrique confirmó y colgó. «Ella viene». Rodrigo sintió una mezcla de alivio y pavor. ¿Qué diría? ¿Cómo pediría perdón por algo imperdonable? Marina llegó 15 minutos después. Llevaba ropa simple, cabello recogido, sin maquillaje. Estaba más bonita de lo que Rodrigo recordaba. Había una luz en ella que no existía antes, una fuerza. Entró en la oficina y miró a Rodrigo sin emoción aparente. «Hola, Rodrigo». Él se levantó instintivamente. «Hola, Marina. ¿Estás bien?». Ella asintió. «Sí, mejor de lo que he estado en años, de hecho». El comentario golpeó a Rodrigo como una bofetada, pero él lo merecía. Respiró hondo. «Vine a pedir disculpas. Sé que las palabras no compensan lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento. De todo. De cómo te traté, de cómo rechacé a nuestro hijo, de cómo tiré algo precioso porque estaba ciego por ambición y orgullo». Marina lo observó con expresión neutra. «¿Te arrepientes porque perdiste todo o porque realmente entiendes lo que hiciste?». Rodrigo dudó. Sería fácil mentir, decir que entendía completamente, pero Marina merecía honestidad. Probablemente un poco de ambos, pero estoy intentando entender.
Estoy intentando ver dónde me equivoqué. Marina asintió lentamente. Al menos es honesto. Caminó hasta la ventana, mirando a los jardines. Durante 3 años, Rodrigo, me anulé por ti. Dejé de pintar porque dijiste que era una pérdida de tiempo. Me alejé de mi familia porque no lo soportabas. Vestí la ropa que aprobabas, frecuenté los eventos que querías, sonreí cuando mandabas. Me transformé en una sombra, y cuando finalmente reuní el valor para hablar sobre tener una familia, sobre construir algo real juntos, me descartaste como basura. Rodrigo sintió lágrimas quemar sus ojos. Lo sé, y es imperdonable. Marina se volvió para encararlo. Tienes razón, es imperdonable. Pero entiende algo. No te odio, Rodrigo. Te tengo lástima, porque estás vacío. Construiste un imperio, pero no tienes nada que realmente importe. Ninguna conexión real, ningún amor verdadero, ningún propósito más allá de acumular más poder y dinero. Y cuando todo se desmorona, te quedas solo. Yo tengo a mi padre, mi arte, mi hijo. Tengo razones para despertarme por la mañana. ¿Tú qué tienes? Rodrigo no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Él no tenía nada. Marina continuó, ahora con voz más suave. Acepto tus disculpas, Rodrigo, pero no porque te perdone completamente. Acepto porque necesito seguir adelante sin cargar ira. En cuanto al bebé, colocó la mano en su vientre discretamente redondeado. Tienes elección. Puedes ser padre de verdad, presente, responsable, cuando estés listo para ser una persona mejor. O puedes continuar tu vida sin nosotros. De cualquier forma, vamos a estar bien. Rodrigo sintió esperanza por primera vez en semanas. Quiero ser padre, quiero conocer a mi hijo, pero entiendo si no confías en mí ahora. Lo probaré con acciones, no con palabras. Enrique, que había observado todo en silencio, finalmente habló. Rodrigo, voy a ser muy claro. Si usted demuestra un cambio real, si reconstruye su vida con fundamentos sólidos, habrá espacio para usted en la vida de este bebé. Pero si intenta manipular a Marina nuevamente, si le causa cualquier sufrimiento adicional a ella, lo que le sucedió a su empresa será un juego comparado con lo que haré. ¿Está entendido? Rodrigo asintió enfáticamente. Entiendo, y acepto sus condiciones. Solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien. La reunión terminó poco después. Marina salió primero, no sin antes intercambiar una mirada con su padre que comunicaba volúmenes. Enrique acompañó a Rodrigo hasta la salida. Antes de que él partiera, el hombre mayor dijo una última cosa. El poder real no es destruir a otros, Rodrigo. Es construir algo que resiste al tiempo. Es crear legados que importan. Usted aún es joven, aún puede aprender, pero necesita elegir un camino diferente. Rodrigo asintió, humilde por primera vez en años. Lo intentaré. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. Enrique le puso una mano en el hombro brevemente. Entonces hay esperanza. 6 meses pasaron desde aquel encuentro en la mansión de Minu de Cintus, las lomas de Chapultepec. El mundo había cambiado para todos los involucrados, pero de formas completamente diferentes. Marina estaba en el 8º mes de embarazo. Su barriga ahora era prominente, y ella se movía con la gracia cuidadosa de quien carga una vida preciosa. El estudio que su padre había preparado se había convertido en su santuario. Allí, ella pintaba todos los días, creando obras que cada vez ganaban más reconocimiento en el circuito artístico de la capital. La exposición en el estudio de Clara había sido solo el comienzo. En las semanas siguientes, Marina había recibido invitaciones para participar en muestras colectivas en galerías renombradas. Los críticos comenzaron a seguir su trabajo. Un coleccionista importante había comprado 3 de sus pinturas de una sola vez. Revistas de arte publicaron artículos sobre su regreso triunfal. Pero lo más importante no era el éxito externo. Era cómo Marina se sentía internamente. Por primera vez en años, ella era completa. No necesitaba la validación de nadie más que de sí misma. Clara la visitaba casi diariamente ahora,
ayudando a Marina con los preparativos para la llegada del bebé. Las dos transformaron una de las habitaciones de la mansión en una habitación de bebé acogedora. Paredes pintadas en tonos suaves de azul y blanco, un móvil artesanal hecho por la propia Marina, estanterías con libros infantiles que Enrique venía coleccionando silenciosamente. Estaba todo listo para la llegada del pequeño Gabriel, nombre que Marina había elegido en homenaje a su abuelo materno, al que apenas había conocido. Enrique acompañaba todo con un brillo en los ojos que sorprendía incluso a los empleados más antiguos de la casa. Él, que siempre había sido reservado, contenido, ahora se permitía demostrar emoción cuando hablaba sobre el nieto que estaba por venir. Había mandado construir un pequeño parque infantil en los jardines. Había comprado una biblioteca entera de libros sobre paternidad y desarrollo infantil. Estaba genuinamente animado para ser abuelo, y Marina percibía que esa criatura ya era amada antes incluso de nacer. Rodrigo, por otro lado, vivía una realidad completamente diferente. Techvision había declarado concurso mercantil 2 meses después de su apartamiento. La empresa que él había construido estaba siendo desmantelada y vendida en partes. Los inversores perdieron millones. Los empleados fueron despedidos. El nombre Rodrigo Alarcón, antes sinónimo de éxito, se convirtió en ejemplo de arrogancia y mala gestión. Él había perdido casi todo. El apartamento del Paseo de la Reforma había sido vendido para pagar deudas. Los coches de lujo, los relojes caros, la ropa de marca, todo liquidado. Pero algo inesperado había sucedido con Rodrigo en el proceso de perderlo todo. Había comenzado a encontrarse a sí mismo. Sin el escudo del éxito, sin la armadura de la riqueza, sin la máscara del CEO poderoso, Rodrigo fue forzado a encarar quién realmente era. Y no le gustó lo que vio. Un hombre vacío, arrogante, que había pisoteado a personas porque podía, que había confundido poder con valor. Pero a diferencia de muchos que simplemente se hunden en la autocompasión, Rodrigo tomó una decisión. Cambiaría, de verdad. Se había mudado a un apartamento simple en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Había conseguido empleo como consultor en una pequeña startup, usando su conocimiento técnico, pero sin la posición de liderazgo que antes exigía. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, pero era honesto. Había comenzado terapia, algo que siempre había considerado una debilidad. En las sesiones, deconstruía años de comportamientos tóxicos, de creencias distorsionadas sobre el éxito y el valor humano. Y quizás lo más importante, Rodrigo había respetado el espacio de Marina. No había intentado contactarla directamente. En vez de eso, enviaba una carta manuscrita por mes a través de los abogados, actualizando sobre su vida, sobre los cambios que estaba haciendo, sobre cómo estaba aprendiendo a ser una persona mejor. No pedía perdón repetidamente, no imploraba por oportunidades, solo documentaba su jornada de transformación. Marina leía cada carta con atención. Enrique también, verificando si había señales de manipulación, pero las cartas eran genuinas, vulnerables, honestas. En una mañana soleada de marzo, Marina se despertó sintiendo algo diferente, contracciones leves pero regulares. Llamó a doña Celia, quien inmediatamente movilizó toda la casa. Enrique estaba en una reunión en la Ciudad de México, pero lo dejó todo cuando recibió la llamada. Marina fue llevada a un hospital particular en la región, acompañada por Clara y el ama de llaves. Enrique llegó 1 hora después, encontrando a su hija ya instalada en una habitación cómoda, rodeada de médicos y enfermeras competentes. El trabajo de parto duró 7 horas. Fueron horas de dolor, de esfuerzo, de momentos en que Marina dudó si lo conseguiría. Pero Enrique sostuvo su mano todo el tiempo. Clara le secó el sudor, las enfermeras la animaron, y finalmente, a las 3:42 de la tarde, Gabriel nació. Un niño sano de 3 kilos y 400 gramos, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada al mundo con un llanto vigoroso. Marina sostuvo a su hijo por primera vez y sintió algo indescriptible. Era amor puro, incondicional,
del tipo que transforma y define. Miró aquel rostrito perfecto, los ojitos cerrados, las manitas minúsculas, y supo con absoluta certeza que todo por lo que había pasado había valido la pena. Todo el dolor, toda la humillación, toda la lucha, porque la había traído hasta allí, hasta aquel momento perfecto de sostener a su hijo en los brazos. Enrique observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su hija se había convertido en madre. El ciclo de la vida continuaba, más fuerte que cualquier tormenta. Cuando Marina preguntó si Rodrigo sabía del nacimiento, Enrique confirmó. Mandé un mensaje por el abogado. Él respondió pidiendo permiso para enviar algo. Marina asintió. Al día siguiente, una pequeña caja llegó al hospital. Dentro, un par de zapatitos de lana blancos, idénticos a los que Marina había llevado en el bolsillo aquella noche terrible meses atrás. Junto, una tarjeta con pocas palabras escritas con caligrafía temblorosa. Para Gabriel, un pedido silencioso de perdón y una promesa de que, cuando sea el momento adecuado, estaré listo para ser el padre que él merece. Rodrigo. Marina sostuvo los zapatitos y lloró. No eran lágrimas de ira o resentimiento, sino de esperanza. Quizás Rodrigo realmente estaba cambiando. Quizás hubiera un futuro en el que Gabriel pudiera conocer a su padre. No ahora, no mientras las heridas estuvieran frescas, pero algún día, si Rodrigo continuaba probando que el cambio era real y permanente. Marina guardó los zapatitos cuidadosamente. Eran un símbolo de posibilidades, de segundas oportunidades, de que incluso de las peores tormentas, algo nuevo podría nacer. Los primeros meses con Gabriel fueron intensos, noches sin dormir, pañales interminables, lactancia constante, pero también momentos de alegría pura. La primera sonrisa del bebé, la primera vez que él agarró el dedo de Marina con fuerza, las caminatas por el jardín con Enrique, cargando al nieto con cuidado reverente, Clara fotografiando cada momento. La casa que antes era silenciosa ahora estaba llena de vida, de ruido de bebé, de risas, de movimiento. Marina volvió a pintar cuando Gabriel tenía 3 meses, no con la misma intensidad de antes, pero en momentos robados, entre tomas y siestas, y descubrió que la maternidad había traído una nueva dimensión a su arte. Sus pinturas ahora exploraban temas de amor incondicional, de protección, de fuerza femenina, de ciclos de vida. Una galería importante en la Ciudad de México ofreció una exposición individual para el año siguiente. Marina aceptó, pero con sus términos. No sería esclava de plazos o expectativas. Crearía a su tiempo, siguiendo su inspiración. Rodrigo continuó su jornada de reconstrucción. Un año después de la caída, él estaba trabajando en una ONG que enseñaba programación para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Usaba sus habilidades técnicas para algo que realmente importaba. El salario era modesto, pero la satisfacción era real. Él continuaba enviando cartas mensuales, ahora incluyendo pequeños dibujos para Gabriel, incluso sabiendo que el bebé no podría apreciarlos aún. No pedía visitar, no presionaba, solo documentaba que estaba allí, trabajando en sí mismo, esperando el día en que quizás le fuera permitido formar parte de aquella vida que había ayudado a crear. En una tarde de otoño, Marina llevó a Gabriel al estudio. El niño, ahora con 7 meses, estaba sentado en una alfombra de actividades mientras ella trabajaba en una nueva pintura. Era un gran lienzo representando un amanecer sobre el horizonte, con una figura femenina sosteniendo la mano de un niño pequeño. En la esquina inferior derecha, Marina escribió una dedicatoria. Para mi padre, que me enseñó que el verdadero poder es proteger a quienes amamos. Ella sabía que aquella sería la pieza central de su próxima exposición. Enrique entró en el estudio cargando un sobre. «Llegó hoy», dijo él, entregando la carta a Marina. Era la carta mensual de Rodrigo. Marina la abrió y leyó. Esta vez, además de la actualización habitual, había algo diferente. Una pregunta. Si Marina lo consideraba apropiado, si sentía que era el momento adecuado, a Rodrigo le gustaría conocer a Gabriel. No para exigir derechos, no para perturbar la paz que ella había construido.
solo para ver el rostro de su hijo una vez, para que el niño supiera que tenía un padre que, a pesar de todos los errores, estaba intentando ser mejor. Marina miró a Gabriel, que babeaba alegremente sobre un juguete colorido. Después miró a su padre. «¿Qué piensas?» Enrique se sentó a su lado. «Creo que esa decisión es tuya, Marina, pero puedo decirte lo que observo. Rodrigo ha sido consistente por más de un año. No hubo señales de manipulación, no hubo presión. Él está realmente cambiando. Eso no borra lo que hizo, pero demuestra que las personas pueden crecer». Marina asintió pensativamente. «Quizás sea ahora, pero con límites claros. Un encuentro breve, aquí en casa, contigo presente». Enrique asintió. «Tus términos, siempre tus términos». El encuentro fue programado para un sábado por la mañana. Rodrigo llegó puntualmente, conduciendo un coche simple, vistiendo ropa casual. Estaba diferente. Más delgado, con algunas líneas de expresión que no existían antes, pero también con algo en los ojos que Marina no veía hacía años. Humildad. Entró en la sala donde Marina esperaba con Gabriel en brazos. «Hola, Marina», dijo Rodrigo bajo. «Hola, Rodrigo». Marina respondió, su voz tranquila pero reservada. «Este es Gabriel». Rodrigo se acercó lentamente, como quien se acerca a algo sagrado. Miró a su hijo por primera vez y Marina vio lágrimas correr por su rostro. «Es hermoso», susurró Rodrigo. «Se parece a ti». Marina se permitió una pequeña sonrisa. «Tiene tus ojos». Rodrigo pidió permiso con una mirada antes de extender la mano. Gabriel, curioso como todo niño, agarró el dedo de su padre. Y en aquel momento simple, algo se curó. No todo, no completamente, pero lo suficiente para plantar una semilla de posibilidad. La visita duró solo 30 minutos. Rodrigo no intentó prolongar. Agradeció la oportunidad, prometió continuar probando que merecía estar en la vida de Gabriel, y partió. Marina se quedó mirando por la ventana mientras él se alejaba. Clara, que había observado todo de lejos, se acercó. «¿Cómo te sientes?» Marina pensó por un momento. Esperanzada, cautelosamente esperanzada. Clara abrazó a su amiga. «Eso ya es mucho». Los meses siguientes establecieron una rutina. Rodrigo visitaba a Gabriel una vez al mes, siempre bajo supervisión, siempre respetando los límites de Marina. Poco a poco, muy poco a poco, una coexistencia pacífica se formaba. No era amor, no era perdón completo, pero era un camino que permitiría a Gabriel conocer a ambos padres, cada uno con sus fallas y virtudes, cada uno intentando hacer lo mejor dentro de sus capacidades. Marina inauguró su exposición individual en una prestigiosa galería de la Condesa. Fue un éxito absoluto. Todas las 20 pinturas fueron vendidas la noche de la apertura. Los críticos elogiaron su evolución artística, su coraje al explorar temas profundos, su técnica impecable. Pero para Marina, el momento más importante no fue ninguna venta o crítica. Fue cuando, en medio de la galería llena, sostuvo a Gabriel en sus brazos y miró la pintura que había dedicado a su padre. Enrique estaba al lado, una mano en su hombro, y Marina sintió una gratitud profunda. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado fuerza, por haber creado belleza del dolor. Aquella noche, después de que todos se fueron, Marina regresó sola al estudio en casa. Se sentó delante de un lienzo en blanco y por primera vez en meses no sabía qué pintar. No porque estuviera bloqueada, sino porque estaba completa. Su jornada a través de la tormenta la había traído hasta allí, una mujer entera, una madre dedicada, una artista reconocida, una hija amada. Tomó el pincel y comenzó a trazar formas suaves. Dejaría que la tinta la guiara. Dejaría que la creación fluyera naturalmente, porque finalmente había aprendido la lección más importante. Ella no necesitaba controlar todo, solo necesitaba confiar en el proceso, confiar en sí misma y permitir que la vida, con todos sus giros, la llevara donde necesitaba estar. Rodrigo, en su apartamento simple del otro lado de la ciudad, miraba la foto de Gabriel que Marina le había permitido tomar.
Era su única decoración. Al lado, los dibujos y cartas que había enviado a su hijo a lo largo de los meses. Él sabía que tenía un largo camino por delante. Sabía que quizás nunca reconquistaría completamente la confianza de Marina, pero por primera vez en su vida no estaba enfocado en el destino, estaba enfocado en la jornada, en ser un poco mejor cada día, en merecer, eventualmente, el título de padre. Enrique se sentaba en su oficina, mirando la ciudad iluminada allá abajo. Él había hecho lo que era necesario. Había protegido a su familia. Había enseñado una lección que resonaría por años, pero lo más importante era que Marina había florecido. Ella ya no era la joven insegura que se había anulado por un hombre. Era fuerte, independiente, completa, y Gabriel crecería viendo esa fuerza. Crecería sabiendo que la familia era sobre amor incondicional, sobre protegerse unos a otros, sobre levantarse después de cada caída. Enrique sonrió. Su legado estaba asegurado, no en empresas o fortunas, sino en valores transmitidos, en amor multiplicado, en generaciones que sabrían la diferencia entre poder y arrogancia. La historia de Marina, Rodrigo y Enrique no tenía un final perfecto porque la vida real no tiene finales perfectos. Tenía un final honesto, un final donde las cicatrices permanecían, pero la curación sucedía, donde los errores tenían consecuencias, pero también oportunidades de crecimiento, donde la justicia era servida no a través de venganza ciega, sino de precisión quirúrgica, donde una mujer descubría que sobrevivir no era suficiente cuando se podía florecer, y donde un hombre aprendía, dolorosamente, que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuán bien tratas a las personas que dependen de ti. Aquella noche en la Ciudad de México, 3 personas en diferentes partes de la ciudad miraban el mismo cielo estrellado. Marina, sosteniendo a Gabriel dormido, sintiendo paz. Rodrigo, solo pero esperanzado, trabajando en sí mismo. Enrique, satisfecho de que la justicia y el amor habían prevalecido, cada uno en su jornada, cada uno cargando lecciones aprendidas, cada uno construyendo futuros diferentes de aquellos que imaginaron, pero quizás, solo quizás, mejores. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Rodrigo y Enrique haya tocado sus corazones. Esta narrativa sobre poder, redención y renacimiento nos recuerda que las elecciones que hacemos definen quiénes somos y que nunca es tarde para cambiar. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda de su pantalla. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, del amor, de la familia y de la superación. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Compartan en los comentarios lo que más les llamó la atención de esta historia. ¿Qué momento tocó más su corazón? ¿Creen que Rodrigo merece una segunda oportunidad? Estamos ansiosos por leer sus opiniones. Hasta la próxima historia.